Bien, pues como toda la semana ya estamos aquí con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente crítico de la Clínica Indisa, para actualizarnos del COVID-19. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Un agrado estar contigo, Igualmente, Iván. pues además que ya vamos a contarle, tiene un nuevo premio que suma a los que ya tienen los galardones. Oiga, doctor, viendo lo que estábamos revisando recién, cómo han avanzado los desconfinamientos en distintas regiones del país, en distintas comunas, hay una noticia buena, sobre todo para los mayores de 75 años, que tiene que ver con relajar un poco las medidas para ellos. Incluso se había judicializado el tema, pues. Sí, la verdad es que es importante. Cada día en que un adulto mayor disminuye su movilidad, queda de alguna manera encerrado en su casa, disminuye también su masa muscular. En la medida que deambula menos, que tiene menos interacciones, también va disminuyendo su coordinación para los desplazamientos y se pueden producir secuelas tanto psicológicas como neurológicas. Llega un punto en que de tanto proteger a un adulto mayor terminamos haciéndole daño. Y en este sentido y en este momento pareciera que el beneficio del confinamiento es menor que el perjuicio que ha causado y se está dando un paso adelante en esto. Es difícil ese equilibrio porque efectivamente se les dictaron medidas de confinación especial para ellos porque son grupos de riesgo especial. Lamentablemente hemos visto en la experiencia internacional, doctor, que hay países que van y vuelven en las etapas de cuarentena. Se está permitiendo que los mayores de 75 años vuelvan a la calle con medidas de restricción menores, incluso en las comunas que no están en cuarentena, con las mismas que el resto de la población. Pero eso significa también que van a salir a, entre comillas, exponerse eventualmente a ser contagiados. Sí, pero por otro lado, si somos objetivos, la verdad es que buena parte de los adultos mayores es gente con bastante criterio, que saben cuidarse y que incluso van a ser bastante más cautos. Entonces, en este sentido, no está tan demostrado que el hecho de pertenecer a un grupo etario por sí solo causa tanto el efecto de la enfermedad como una serie de variables. Efectivamente, en los grupos de mayor edad hay mayor letalidad porcentual, pero si vemos la letalidad total, hay de todas las edades. Sí, bueno, eso es una de las cosas sorprendentes del coronavirus, que todos los días vamos conociendo nuevas afectaciones, nuevas sintomatologías. Hay resguardos especiales porque muchos adultos mayores viven también solos, ¿ah? Ojo, no todos tienen esta red de protección familiar o social. Hay muchos, de hecho, hay cerca de 100.000 adultos mayores que están bastante aislados en nuestro país. Por eso el Vamos chileno también apunta a ellos. Bueno, ¿con qué medidas especiales deberían salir los adultos mayores, estas personas grandes, que a lo mejor nos están viendo hoy día y que dicen, bueno, voy a volver a la calle? ¿Qué resguardos especiales tengo que tener yo si tengo más de 75 años o estoy en el borde de los 70 años? Mira, la recomendación inicial, Iván, es la gradualidad en el salir. ¿Ya? El salir después de haber estado confinado un periodo tan largo va a generar cierto grado de estrés y también es un desafío. Desde el simple hecho de si uno vive en un departamento y debe bajar escaleras o movilizarse en el ambiente urbano, por ejemplo, luego de haber estado tanto tiempo encerrado, ya es una situación nueva. Entonces, irlo tomando sin exigirse, sin obligarse a salir un periodo muy largo, sino irlo haciendo poco a poco e incluso en las primeras salidas pedir compañía si uno lo estima necesario. Ahora, doctor, evidentemente, claro, ahora que están relajándose ya las medidas de confinamiento para los adultos mayores, probablemente se va a dar una situación que ha sido impedida en época de cuarentena. El contacto, por ejemplo, con los nietos, el contacto con personas más jóvenes que incluso por protegerlos a ellos se mantuvo esta distancia. ¿Eso cómo se tiene que abordar? Porque efectivamente los menores de edad parecen ser más asintomáticos que los más adultos. Se ha demostrado incluso que los niños pueden ser mucho tiempo contagiosos sin síntomas, y eso es una gran complicación, es uno de los descubrimientos más recientes. Entonces ahora a lo mejor muchos abuelos van a entrar en contacto con sus nietos. ¿Qué precaución especial debería haber allí para ese reencuentro físico? Claro, las medidas que hemos aplicado para toda la población, como el lavado de manos frecuente, uso de mascarilla y no tocarse la cara, son claves. O sea, nada de besos y abrazos, por ejemplo. Nada de besos y abrazos, y la verdad que tratar de disminuir un poco el contacto físico a un grupo muy limitado de personas, el entorno familiar más cercano, no aprovechar esta ocasión para ir a visitar amistades, muchas familias, sino restringir esto de manera prudente. Pero lo que estamos abordando es que personas mayores,
con criterios formados, adultos, gente a veces intelectualmente que son un aporte, lo hemos tratado un poco como niños, restringiendo sus derechos y dejándolos encerrados, y ni siquiera pueden ir a comprar sus cosas. Si es que no tienen a alguien que les ayude, se han visto en problemas. Entonces, esto da un margen de libertad, pero que debe ser usado con prudencia. No es el momento de muchas visitas, mucha vida social, sino más bien de ambulación, hacer algo de actividad y solucionar las actividades de la vida diaria. Bueno, más libertades. Varias comunas dentro de la región metropolitana incluso van a entrar en fase de preparación. Inédito desde la época de que se desata la pandemia, por lo menos en la región metropolitana. Comunas que tienen además polos bien importantes gastronómicos. Estamos pensando en Bellavista, por ejemplo, en Vitacura, Ñuñoa, Las Condes, que son algunos sectores gastronómicos que van a empezar a abrir de nuevo. Ahí estamos viendo algunas pruebas, por ejemplo, en Las Condes. Mesas en las calles. Sí. ¿Es recomendable asistir en grupos de hasta cuántas personas, doctor? ¿Qué medidas van a tener que imperar ahí para que efectivamente el sector gastronómico, que ha sido tan duramente golpeado desde el punto de vista económico, pueda ser además seguro en este regreso? Sí, esta medida implica un cambio que en vez de aplicar un 25% de aforo en espacios cerrados, recomendar utilizar áreas libres que permite incluso utilizar veredas o pistas de circulación reconvertidas. Hay algunas calles que se van a cerrar para hacerlas, algunas pistas para hacerlas precisamente un espacio abierto. Exacto, eso permite que uno pueda, por ejemplo, ir a un restaurante y las gotitas que flotan en el aire no queden concentradas en el espacio que uno respira y las personas no queden expuestas a un mayor contagio. Ahora, doctor, evidentemente hay una serie de situaciones que son bien especiales porque el sector gastronómico ha hecho algunas inversiones que son importantes, como por ejemplo el tema de todo el servicio que se va a utilizar es desechable. Hay una inversión muy importante también en el tema de la higiene que tiene que ver con los dispensadores de alcohol gel y todo eso. Pero yo le preguntaba, ¿cuántas personas sería recomendable, por ejemplo, porque van a abrir los restaurantes? ¿Grupos familiares debieran ir a almorzar, podrían ir a almorzar? ¿O conviene, por ejemplo, a los niños dejarlo en casa, que salga solo la mamá y el papá o solamente los adultos? Básicamente el mismo grupo familiar que vive junto, que vive bajo un mismo techo, pueden compartir también al aire libre en el mismo grupo. Hacer reuniones de 2 grupos familiares ya empieza a ser más inconveniente. Y mantener distancias prudentes entre una mesa y la siguiente, que en este caso se extiende a 2 metros, lo que facilita que el aislamiento realmente se cumpla cuando hay circulación de aire. Ahora, doctor, dentro de las cosas que hemos estado hablando, porque esta fase de la apertura de los restaurantes estaba pensado para una fase 4 y 5, es decir, apertura inicial y avanzada. Y sin embargo, por la situación económica que se está viendo, se decidió hacerlo para ahora, para la fase de preparación. Eso naturalmente es para darle un alivio al sector gastronómico, pero también implica un cambio en las reglas del juego, porque si uno se va al paso a paso inicial del gobierno, esta parte, la de los restaurantes, estaba pensado para la fase 4 y 5, no para la fase 3, ¿cómo se va a aplicar? Efectivamente, pero introducen este cambio que es interesante, que hay que considerarlo, que es al aire libre. Y uno de los puntos delicados es cuando se hace dentro de un espacio cerrado que existe la posibilidad mayor de contagio. Al trasladar esto hacia afuera, permite tener mejores condiciones y mejores prevenciones. En ese sentido, anticipar esta medida, pero combinado con este cambio, no parece incrementar el riesgo, sino que parece ser una medida prudente de parte de la autoridad sanitaria. Ahora, doctor Ugarte, dentro de lo que le comentaba yo al comienzo, ¿no? Cada vez aprendemos más del coronavirus, o si usted lo quiere plantear así, cada vez el coronavirus nos sorprende más. Aparecen sintomatologías nuevas como la orquitis. Habíamos hablado de la pérdida del olfato, del gusto. ¿La orquitis es dolor testicular? Sí, en realidad es una inflamación testicular intensa. Hemos visto ahora, se acaba de publicar un artículo en la revista americana de Medicina de Urgencia de un hombre de 37 años que tenía síntomas generales como de coronavirus por 10 días y 2 días antes del ingreso presenta inflamación testicular.
y al ingresar se le hace una ecografía Doppler de su zona genital y tenía francamente inflamado con cambios en los flujos sanguíneos de los testículos, y esto puede afectar incluso la producción de espermatozoides por parte de los testículos. Se había visto con otros virus que son capaces de producir esto, pero de coronavirus no lo sabíamos en absoluto, así que es el primer caso, pero ojo, que cuando se supo el primer caso de reinfección, enseguida aparecieron más. Así que este primer caso publicado podría dar lugar a nuevas publicaciones de este tipo. Doctor, me voy a poner la mascarilla un segundito, porque usted sabe, le decía yo al comienzo, suma más premios usted, por supuesto, en los galardones que ha ido juntando. Y se lo quiero entregar. Este es el camiseteado. Y le pido, Claudio, entréguele la mascarilla al doctor, para que nuestro productor Claudio Cardemil, que entra ahí al estudio, y le entrega la mascarilla. Gracias. Y le entrego yo este camiseteado que reconoce a los chilenos que son a lo mejor como usted, comunes y corrientes, como yo, común y corriente, pero que sabe que son solidarios, preocupados del resto. Y el doctor Ugarte, nuestro doctor Ugarte, ha sido escogido como camiseteado 2020. Y para nosotros, por supuesto, un placer estar con usted como todos los días lunes, poniéndonos al día con el coronavirus. Doctor, muchas gracias. Gracias, Iván, muy gentil y en representación de muchos que se han sacrificado en esta pandemia. Un camiseteado, por supuesto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos, si usted quiere, con otra...